Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los viernes a las 6 de la tarde, aquí estamos en Funche Caribeño y hoy tocamos un tema que normalmente no hemos tocado, pero que a mí me interesa mucho, que es estudiar conflictos y entender uno, qué pasa, incluyendo cuando se cae el celular, que eso es un conflicto, ¿verdad? Sobre todo si usted se vuelve a caer y usted está en cámara, pero esas cosas no pasan. Así que por lo menos una sonrisa le he sacado a mis dos invitados y invitadas en el día de hoy y sobre todo trabajar un tema que siempre está en boga porque siempre estamos viviendo en distintos asuntos nacionales o internacionales que son de mucha conflictividad. Así que me acompaña la compañera Silka, que me corrige tu apellido, que creo es Sepúlveda. Sepúlveda. Sepúlveda, que es abogada y es mediadora. La he conocido hace muy poco, pero me gustó lo que estaba diciendo junto a otra compañera en un curso de educación continua que estábamos ofreciendo bajo otra de las banderas insignias aquí. Y Adalberto, con quien me vincula una amistad de... Ay, Adalberto, si empezamos ahora a contar desde el agosto, esos 30 años, y el tiempo no es nada, y ceñir la mirada, y al volver se queda atrás la ruta que nunca volveré a pasar, todas esas cosas ya pasan en esta conversación y seguimos vinculados porque nos vamos para México, aparentemente nos vamos en el mismo vuelo este viernes para la Feria Internacional del Libro y donde somos ambos miembros de la Junta del PEN de Puerto Rico Internacional, a los cuales a ambos, yo lo digo por ti ahora también, nos honra ser parte de ahí. Somos autores también, chévere, así que de poesía, de eso hablaremos más tarde, pero voy a empezar con conflicto. Cuéntame, Silka, tú tuviste mediación, háblanos del conflicto, por favor. Pues mira, el conflicto en la realidad es parte de nuestro día a día. Es algo que va a surgir en cada momento, en cada situación y en cada ámbito de la vida. Es algo con lo que los seres humanos debemos trabajar y debemos aprender a trabajar de una forma constructiva y positiva. Y en gran parte, pues ha sido el problema, yo entiendo, a nivel mundial, que los seres humanos no hemos desarrollado esas destrezas para trabajar con el conflicto de una forma que sea positiva y constructiva. Es importante que recordemos que el conflicto puede surgir en cualquier ámbito de la vida, puede salir en el ámbito laboral, familiar, escolar, vecinal. Así que por eso me he dedicado, además de múltiples cositas que hago por ahí, en la mediación de conflictos. He trabajado con la mediación de conflictos e incluso estuve trabajando específicamente con el desarrollo de los centros de mediación escolar en las escuelas públicas de Puerto Rico, proyecto que yo entiendo que era de suma importancia para nuestro país porque es empezar a dotar a esas generaciones más jóvenes de esas destrezas de comunicación y de manejar de una forma constructiva y positiva el conflicto. Ok, bien, nosotros vivimos de conflictos, ¿verdad? Los tres somos abogados y abogadas, los tres somos mediadores y mediadoras, tenemos distintos niveles de experiencia o de socialización en esto, pero el conflicto para mí es algo súper importante. No necesariamente en quién me lo va a resolver, sino cómo entender el conflicto. Con Adalberto, nosotros hemos estado en esta conversación más que contigo, Silka, porque dábamos cursos de mediación en la OSTO. La OSTO fue bien revolucionaria en tantas cosas. Y una era que daba un curso de, ¿cómo es que se llamaba? De métodos alternos, de resolución de conflictos. Había un curso de métodos alternos, que era obligatorio en la OSTO. Cuando estuvimos Sí. allí en el segundo año tenían que tomarlo obligatoriamente. Y ahí entra Carmen Aide Núñez. Aide, ¿cómo estás? Saludos, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? No, prende el micrófono, Carmen, para que te escuchemos. En lo que Carmen va prendiendo el micrófono, tienes que darle en la computadora al botón porque tienes los audífonos prendidos y no está. Tienes en la computadora, quita el botón. Lo quitaste y lo volviste a poner. En lo que Carmen entra, si producción le da una mano, pero estás bien, te estamos mirando, lo que tienes que prender en la computadora o producción, activar el micrófono, a ver si lo puedes activar. Estamos. Ahora estamos, Carmen, te estamos escuchando. ¿Cómo Ok, estás? perfecto. Muy bien, saludos a todos. Encantada, Carmen Aide Núñez. Carmen también. Estamos con Silka Sepúlveda, Alberto Núñez,
Carmen Aide Núñez y este servidor Daniel Nina. Todo el mundo aquí estudió leyes, todo el mundo, o casi todos nos revalidamos y todo el mundo hace mediación. Carmen ha estado muy metido con los deudores, los acreedores, los deudores de la deuda pública de Puerto Rico no garantizados. Me confirma que ustedes son los no garantizados, que es otro panel que está allí en la Junta de Supervisión Fiscal peleando con la juez Swain, realmente hablando con la juez Swain, y allí se hacen mediaciones también. Estoy diciendo lo correcto, Carmen. Sí, es correcto, sí, no, yo estaba representando obviamente a nivel del Tribunal Federal, en el caso de quiebra de Puerto Rico, a los pensionados de Puerto Rico, porque se habían determinado que los pensionados, el retiro, básicamente los retiros nuestros éramos acreedores no asegurados. Así que teníamos que entrar en las negociaciones y en la mediación para lograr el acuerdo que se logró, que fue cero recorte y la creación de un fideicomiso. Bien, así que tenemos gente con mucha experiencia aquí en mediación. Todo el mundo tiene experiencia en mediación y estábamos en la pregunta inicial de conflicto. Y sobre la pregunta de conflicto, es que estuve dándole un curso a Silka y a Iris esta semana. Y de repente hablaron tan elocuente que dije, vamos a invitarla, pero por alguna razón Iris no pudo entrar, así que invitamos a otras personas que los incluyen ustedes. Adalberto, ¿cómo tú ves el conflicto después de una larga vida, intensa vida que está en la poesía ahora metida, que es donde tú estás escribiendo y publicando el libro? ¿Cómo tú ves los conflictos? Bueno, para mí la mejor forma de verlo es que el conflicto es una oportunidad. Siempre es una oportunidad para el cambio, es una oportunidad para mejorar, para solucionar los asuntos. El conflicto, por definición, implica que hay una relación, ya sea entre personas, ya sea entre naciones, ya sea entre instituciones, y hay una relación que no está funcionando por alguna razón. Y esa falta, y es una relación que tiene que funcionar, porque si no tuviera que funcionar, pues no hay relación. Y por tanto, es irrelevante lo que pase entre a cada una de ellas. Pero al haber esa relación, sea cual sea de familia, sea de vecinos, sea entre naciones, y tiene que funcionar de alguna manera, siempre va a haber la posibilidad del conflicto, siempre va a existir esa posibilidad, y como en la vida siempre va a haber algún conflicto, por pequeño que sea. Así que la oportunidad de mejorar esas relaciones, si no se maneja adecuadamente, como dice la compañía de Sepúlveda, entonces puedes escalar a un nivel donde esa relación se daña tanto que termine rompiéndose totalmente o termine en una guerra, porque hay relaciones que no se pueden romper, que siempre van a estar ahí, de alguna manera vinculados, aunque sean matándose uno a otro, pero no se pueden romper. Así que lo veo así como una oportunidad para poder mejorar las relaciones siempre y cuando se manejen de manera adecuada. Y además, bueno, pues entonces el manejar el conflicto no es fácil y no cualquiera lo puede manejar. El mundo ideal es que las personas hablen, negocien, y si no lo pueden hacer por sí mismos, por la razón que sea, entonces es que se utiliza un tercero neutral, que ya puede ser el mediador, o el árbitro, o la mediadora, ¿verdad? O el árbitro, o el juez o la jueza, que entonces van a intervenir y de alguna manera en diferentes niveles poder ayudar a que ese conflicto se maneje y no escale. Y en todo caso, o no se empeore, y una vez se logra que no se empeore, pues entonces empieza la desescalada, se busca la solución. Podemos hablar luego entonces de los tipos de conflictos, porque hay conflictos que realmente se resuelven separando a las partes, pero como regla general y como filosofía general de lo que trabajamos con los conflictos, esa no es la meta. La meta es que se mantengan las relaciones y se mejoren en la medida que se puede. Pero hay lo que le llamamos
las relaciones o los conflictos inextricables, que son aquellos en que la relación nunca se puede, no es una opción, la separación no es una opción, como por ejemplo una guerra civil. Uno no puede resolver el conflicto sacando a la gente del país, o una guerra como la que está pasando en Israel y Gaza, que tampoco se resuelve como que diciendo, bueno, pues voy a sacarla aquí y se pasó allá. O sea, las relaciones siempre van a existir y siempre van a ser conflictivas. Por tanto, es un manejo de conflicto bien distinto al que hacemos en las mediaciones, por ejemplo, en la familia. Ok, bueno, pues vamos entonces sobre esto a lo siguiente. Carmen, tú has estado en una dimensión que es muy antipática para el pueblo de Puerto Rico, que es la Junta de Supervisión Fiscal, a través de la juez Swain, Taylor Swain, ¿qué se llama ella? Taylor Swain. Taylor Swain, correcto. Que ya han adelantado demasiado, y eso hay que reconocerlo, en lo cual Puerto Rico ya ha reestructurado casi todas sus deudas y ha pagado ya una parte, y tiene que pagar por los próximos 40 años. Y había unos pensionados que eran una deuda no garantizada, donde tú estuviste, y ahí hubo procesos de mediación, ¿verdad? Es correcto. La pregunta base, a la luz de lo que nos explicó Silka y nos explicó Adalberto, es que es el conflicto, pero tú te viviste el conflicto en una situación donde estaba en juego, voy a hacer un chiste, pero es de verdad tu propia pensión. Es Porque correcto. si se recortaba tu pensión, si se pagaba menos esto y lo otro y se recortaba, tu pensión también se liquidaba. Y cuando tú contribuiste a la pensión, era para retirarte dignamente, y ahora se puso en juego eso. ¿Cómo tú explicas la mediación desde lo práctico, desde lo humano? ¿Es algo que vale la pena o no vale la pena? ¿O es muy complicado o es muy azaroso? Bueno, mi experiencia a nivel de los tribunales fue intenso, obviamente porque teníamos una serie de acreedores que le solicitaban a la juez que no podían comprender por qué tenía que haber un trato diferente con los pensionados si éramos de igual a igual. O sea, que fue como que tratar de llevarlos, ¿no?, en la negociación, de que inclusive la propio estatuto de la ley promesa, que por ahí fue que nos fuimos en la negociación, dice que la Junta Fiscal venía en la obligación de buscar a toda costa el financiamiento de esas pensiones. Así que la propia ley nos estaba dando la espalda, ¿sabes? Nos estaba dando el apoyo. Así que nos fuimos a base de por ahí, obviamente, y obviamente en la negociación se trajo el que no éramos un grupo mercadeable, o sea, que no podíamos entrar al mercado de empleo nuevamente. O sea, que esa era una desventaja que teníamos porque el acreedor podía reinventarse y hacer lo propio. Así que fue bastante intenso a nivel de adentro, ¿no?, en las negociaciones. Afuera teníamos también, obviamente, los grupos que estaban protestando, que venía obviamente esta cosa de que, mira, no vamos a negociar, no queremos negociar, así que me encontraba yo en medio de una negociación de los propios pares tuyos también queriendo no negociar, pero que era necesario la negociación, porque si no, se nos iba a pique un recorte bastante agresivo que el propio gobierno en su primer plan fiscal había determinado un 25% de recorte a todas las pensiones. Así que básicamente nos levantamos muchas veces de la mesa, pero nos volvimos a retomar los temas hasta que finalmente logramos bajar a tal grado que se dio el 0 recorte. Y los acreedores, obviamente, dentro de todo el proceso de su negociación, pues estuvieron de acuerdo con la parte que le correspondía. Pero fue intenso, fue intenso.
Ok. Entonces, hemos escuchado 3 posibilidades de mediación desde la perspectiva mediación escolar, mediación educativa, los procesos que participó Silka, los procesos de conceptualizar el conflicto desde lo que nos habla Adalberto y la experiencia muy práctica que ha tenido Carmen en la Junta de Supervisión Vizcar Raya o Taylor Swain, la Corte Federal, y eso ha sido un aprendizaje en sí mismo. Lo interesante de todo esto es que el país, como dijo Adalberto, vive en conflictividad y los conflictos son positivos porque generan algo de aquí. Así que tratando de entender el conflicto, entendemos que es ese choque entre dos posiciones que nos permiten entonces ver la vida desde otra perspectiva y donde aunque hay abogados demasiado y nosotros somos abogados aquí, todo eso es verdad, pero los conflictos no solo se resuelven por la metodología de la litigación, se resuelven por otras metodologías y eso es lo que habría que apuntar. Yo no puedo contar todas las cosas que yo manejo, ¿verdad? Pero a veces me parecen algunas interesantes y pienso en el caso de Río Grande no, el de Caguas, donde el señor mató a los 2 hermanos y ese señor hoy está acusado, pero la semana que viene está de testigo en el pleito de otra persona, creo que es su pareja, contra esos hermanos muertos, así que esto es bien contradictorio, tienen un sendo conflicto ahí y están tratando de resolverlo. Así que con esto en boga, lo que yo quiero decir es que lo que estamos buscando en todo momento es explorar si podemos de una forma u otra transformar la situación de conflictividad de forma tal que nos permita resolver la conflictividad desde una mirada no antagónica. Y para eso es que hay una de las metodologías que no son antagónicas y otras que pueden serlo. Así que vuelvo a ti, Silka, después que has escuchado todo esto, y estamos aquí en el programa Funche Caribeño como todos los viernes a las 6 de la tarde, en la producción Alejandro Ortiz Arraiza y en la producción ejecución Adrián Siaca Pérez y que le habla Daniel Nina, con un panel de conflictología liderado por Silka Sepúlveda, Adalberto Núñez, Carmen Aide Núñez y que les habla Daniel Nina. Silka, después de todo lo que tú has vivido, y tú siendo abogada, pero también siendo mediadora, ¿tú crees que la metodología es más importante que entender el conflicto y aplicarle una solución integradora, que puede ser a través de las metodologías que tú manejas, como la mediación, o debemos siempre aplicar con una línea dura y severa los procesos de exclusión y el castigo y maltratar a la gente? Estoy pensando en el caso de la muchacha que acusaron de haber matado a su madrastra, que ella y su pareja salieron culpables, o ella salió culpable, el pareja va para otro juicio, y le van a echar cadena perpetua y la madrastra está muerta. Es una familia muy destruida porque el papá era el esposo de la madrastra. Todas esas cosas pasaron, pero la van a echar carne. ¿Eso resuelve el conflicto? Pues mira, no resuelve el conflicto y pienso que Puerto Rico debemos trabajar mucho. No todos los conflictos se pueden resolver de la misma forma ni utilizando la misma metodología. Creo que esa es gran parte del problema que tenemos en la actualidad en Puerto Rico, que quizás todo lo que debemos llevar por la misma línea y llevar porque todo tiene que ir necesariamente a un tribunal. Quizás no hay mucha comprensión en muchos sectores de la población de que tenemos que alternarlo según la necesidad con los llamados métodos alternos. Y con relación al caso específico que usted habla en el área criminal, pues también podría decir que estamos un poquito atrás en Puerto Rico porque ya hay lugares del mundo donde se está integrando lo que se conoce como unos círculos de mediación donde se incorpora víctima y victimario dentro del proceso pues es una medida de justicia restaurativa y todo esto con el objetivo de realmente obtener un proceso de rehabilitación y que haya un proceso que sea también favorable para la víctima. Así que pues todo esto lo debemos aplicar y debemos comenzar a traer nuevas alternativas a Puerto Rico, seguir incorporándolas, porque pues quizás estamos un poquito atrás con relación a la mediación y yo entiendo que gran parte se debe al desconocimiento que hay en la mayor parte de la población sobre lo que son los métodos alternos y otras alternativas. No sé si han tenido la oportunidad, pero en la oportunidad cuando yo trabajo y menciono la mediación,
la realidad es que la mayor parte de las personas me rechazan la alternativa o presentan como una barrera y en su mayoría es por desconocimiento. Y voy a poner el ejemplo del escolar, porque cuando lo vamos a presentar en las escuelas, quizás la recepción no fue la mejor y era porque no se conocía o no se entendía que era ese proceso de mediación. Según se va pues conociendo y entendiendo, pues las personas en la práctica he visto que van aceptando, van entendiendo, van internalizando y a veces resultan más satisfechas porque para ellos es bastante traumatizante el tener que acudir a un tribunal, el tener que el tiempo que requiere, porque no todos los casos se resuelven en una vista ni en una comparecencia, que es algo que nosotros sabemos y todo eso a las partes le crea pues unos efectos también emocionales, económicos, porque tienen que ausentarse de trabajo, tienen que modificar su estilo de vida. Así que, pues básicamente yo entiendo que no nos debemos enfocar en una metodología que sea tan estricta, que sea tan rigurosa, sino que debemos reconocer incluso nosotros como profesionales, como abogados, de que los conflictos de nuestros clientes, no todos ameritan ir a un tribunal, que hay unas alternativas y que debemos explorar cuál es la que más le favorece a nuestro cliente. No todo, pues quizás va a meritar que llegamos al tribunal de primera instancia, desde mi punto de vista. Bien, jugamos con alternativas. El mundo de algunos de ustedes de alta litigación, en el caso de Alberto, que por su razón de trabajo hay mucha litigación ahí. No todos los conflictos se resuelven litigando, y también pienso que culturalmente hemos cambiado y resolvemos las cosas de otra forma. Adalberto hablaba del conflicto de Palestina e Israel, un conflicto terrible para la humanidad, muy duro. Pero como decía yo en un curso con ustedes, Silka, ayer o antes de ayer, donde partió la soga fue en los vivos. Ambos lados querían preservar sus vivos. Así que hay un alto al fuego hoy porque quieren preservar sus vivos. Quieren un intercambio de 1 a 3, una mujer israelí por 3 mujeres palestinas, o por 3 soldados palestinos, o por 3 niños palestinos. Así que es una relación distinta, pero nos permite hablar de la paz. Esto después de 14.300 muertos de Palestina y 1.200 muertos de Israel, o un poco más, pero es fuerte para todo el mundo que ha estado en esta conversación. Así que yo lo que quiero que pensemos, que hablemos, que exploremos, es cómo resolver la vida de conflicto al menor costo posible de la vida misma. Y cuando digo la vida, no es matar a la gente en una emboscada, es meterlo preso, es excluirlo, todos los procesos de exclusión. Así que, Adalberto, tú que estás en litigación de lleno, pero tienes una larga historia de mediación, que es el tema que introdujo ahora Silka, ¿cómo tú lo ves? ¿Es posible resolver los conflictos de una forma dialogada? ¿O qué nos pasa? Siempre es posible, siempre. Que uno se tarde más que otro y que las consecuencias sean distintas, las consecuencias que causan que se vaya a la solución de conflictos. Aquí tengo que hablar un poco de la madurez del conflicto. La madurez en el sentido de cuando realmente es mediable, ya que estamos hablando de mediación. Hay varias maneras de resolver los conflictos. Yo a mis estudiantes siempre comenzaba a decir, por ejemplo, tienes un vecino A y un vecino B, están peleando. Bueno, si A mata a B, resolvió el conflicto que tenían entre ellos, pues lo resolvió, ¿verdad? ¿Fue la mejor manera en términos personales, en términos sociales, en términos de la expectativa de los seres humanos? Pues no, obviamente. ¿Y es aceptable? Pues no es aceptable. Así que esa manera de resolver el conflicto socialmente la condenamos. Y entonces pues buscamos las maneras que sí son socialmente aceptables, como es la negociación, como es la mediación, como es el arbitraje. Y se trabaja también la litigación porque es
vamos a decir así, el paradigma de la solución del conflicto en las sociedades modernas. Los tribunales, que los tribunales siempre ha existido en la historia, pero como lo conocemos actualmente, como un foro donde las dos partes están litigando, que no es otra cosa que están peleándose, pero de manera organizada, de manera civilizada por el uso de las reglas, de la evidencia, de las leyes, del derecho, demás, pero sigue siendo la contienda, ¿no? Por eso se habla de partes, hay la parte, y se habla de la parte demandante, la parte demandada, peticionaria, lo que fuera. Pues en ese contexto, ese es el paradigma de la solución del conflicto en las sociedades modernas. Como no deja de ser un proceso, como lo mismo se define, de controversia adversativo, un proceso adversativo, pues llegó un momento que ya la sociedad tampoco ha podido trabajar o soportar esa adversidad tan amplia que ha sido la litigación, que sigue siendo la principal manera de resolver los conflictos en nuestras sociedades. La litigación adversativa en los tribunales. Como se ha ido identificando que siempre ha existido también la mediación, el arbitraje, toda la vida. Pero en los últimos años, en Puerto Rico, desde el 81, 83, si mal no recuerdo, se han ido promoviendo más lo que se llaman métodos alternos. ¿Métodos alternos a qué? Métodos alternos a la litigación, ¿no? Para que no tengamos que ir a lo adversativo. Primero la negociación, segundo la mediación, que la mediación es una negociación también, pero asistida. Ahora, la pregunta es entonces, ¿todo es mediable? ¿Todo lo podemos llevar a la mediación? La contestación es no. Hay situaciones en que se requiere realmente que un tribunal intervenga, que tenga que imponer una decisión. Bien, ¿es lo ideal? No, no es lo ideal, no es lo que queremos, pero es la realidad. Y eso nos lleva entonces a considerar, bueno, pero ¿cuándo un conflicto es mediable o es negociable? Eso es lo que le llamamos la madurez del conflicto. Y lo podremos analizar, eso que está pasando ahí en este momento con Palestina e Israel. Una de las causas, una de las características que podemos levantar como que un conflicto está maduro para mediarse o negociarse es lo que en derecho internacional le llaman la destrucción mutua asegurada, que quiere decir que llega un momento dado que ese conflicto es tan grande, y eso viene de la Guerra Fría, cuando decían, bueno, tenemos tantas bombas atómicas en un lado y en otro, que si nos vamos a la guerra, pues nos destruimos, así que tenemos que sentarnos a negociar. O sea, llegó un momento en esa escalada del conflicto que dice, pero como que nos estamos pasando la raya, tenemos que recoger velas. Un poco lo que está pasando en Israel y Palestina, Hamas va y ataca y secuestra, y el otro tiene esta reacción tan virulenta, y entonces ya se está pasando de un conflicto armado que siempre ha existido, que es otra conversación, pero ya se está pasando a un genocidio que lo está condenando el mundo entero. Entonces hay tanta destrucción y que no le conviene a ninguna de las partes. Obviamente la Franja de Gaza está sufriendo, pero también Israel está perdiendo todo el apoyo, está empezando a perder el apoyo internacional y también el prestigio y demás. Y dice, bueno, pues ya espérate, como que ya esto ya se está pasando de la línea, por tanto está maduro. No lo dicen así, esto es un análisis que se hace a posteriori. El asunto está maduro para que nos sentemos a negociarlo, o para que se sientan a negociar, porque si no, llegarían a destruirse mutuamente en un nivel que ninguno de los dos quiere. En términos de los casos criminales que mencionó el compañero Nina hace un momento, un ejemplo de caso criminal, también tenemos la perspectiva de cuál conflicto estaríamos realmente negociando. La situación penal, criminal, eso no se puede negociar. En términos generales, quizás unos delitos menores sí. En los tribunales se negocia mucho, por ejemplo, los delitos menos graves de alteración a la paz. Pues se piden disculpas frente al tribunal, una manera de negociar.
una manera restaurativa en algún momento de la dignidad de la otra persona. Delitos menos graves, pero hay delitos que en términos generales la parte penal no se negocia. Eso tiene no se negocia en términos de eliminar la responsabilidad penal. Sí se negocia en cuanto a cuál es la pena que va a tener, si más menos años, probatoria, multa, lo que fuera, o disculpas, esto y lo otro. Pero la responsabilidad no se negocia. La sociedad intenta de que las personas que cometen un delito y cometen un daño delictivo tengan que responder por ese daño. En términos de la sociedad, del daño que se le hace a la sociedad. Luego, ¿se puede negociar en ese contexto criminal? Pues claro, se puede negociar la pena, y aquí lo importante para la mediación no es que el fiscal negocie con el abogado de defensa cuál pena va a ser, porque eso para nuestro tema es relevante. Es la participación de las víctimas, que es lo que planteaba la compañera Sepúlveda Ramos. La participación de las víctimas en que puedan decidir también, no decidir, sino participar en la decisión de qué pena esa otra, la persona que ha cometido el delito responde, pero sobre todo, cómo esa persona les responde a ellos. Y esa parte terapéutica que va a tener esta mediación es importante para propósitos de las víctimas, para que logre un proceso de sanación por un lado, y también una parte restaurativa en términos de que le puedan devolver ya sea algo, ya sea físico o material, o la dignidad, o también la paz, la calma, y entonces no puedan como cejar ese ciclo de lo que pasó. Ese tipo de mediación muy interesante que yo lo vi en la tribu Semioles por Florida, donde se sentaba, sobre todo en los jóvenes, eran jóvenes que cometían falta, se sentaban las víctimas con los victimarios, pero siempre el victimario tiene que asumir la responsabilidad. Yo cometí el delito, pero vamos a ver cómo podemos ayudar a que las víctimas, yo admitiéndolo como frente, viéndose a los ojos, hablándose, cómo eso entonces va a lograr que se supere todo para el propósito social y personales de cada uno. Creo que Nina me dejó hablando aquí un rato, pero sí. así que realmente es bien interesante todo esto, y es bien complejo, depende del nivel que estemos. Yo recuerdo una vez cuando estaba el asunto de la Marina en Vieques y había un plebiscito allá, tuvimos un grupo de mediadores del Colegio de Abogados y Abogadas como mediadores para cualquier conflicto que surgiera en el momento. Y esa mediación también es muy distinta. Hay grupos protestando, uno a favor de la Marina, uno en contra de la Marina, los ánimos caldeados, se forma un revolú entre ellos allí. Entonces los mediadores teníamos que intervenir en el momento, pedir a la policía que hiciera un perímetro, llamar a un representante de cada uno de los grupos allí, que son líderes a veces ya establecidos, otros que son circunstanciales, que se hicieron los líderes allí en la gritería. Y entonces ahí en el momento, ¿qué tú quieres, qué tú necesitas, cómo lo vamos a lograr, a esto, a lo otro, para entonces en ese momento lograr la solución del conflicto, que ese conflicto circunstancial. Y fue una experiencia bien interesante, se lograron evitar peleas, se lograron evitar cosas que pudieron llegar problemas que pudieron llegar a la sangre. Pero es bien distinto, por ejemplo, a la mediación escolar. Yo fui mediador para el Departamento de Educación para casos de educación especial, ¿no? Donde también pues ya es muy distinto, ya nos sentamos, ya entonces las partes se les explica con calma lo que es la mediación, se escuchan los conflictos, las posiciones de cada cual, y empezamos a buscar la solución a partir de cuáles son los intereses de las partes. Y
igual que la compañera Sepúlveda, tuve estas experiencias donde llegaba, ahora estoy hablando de esa mediación de educación especial, y nos sentábamos y, por ejemplo, había una directora de escuela o maestros y se sentaban, iban con actitudes, se sentaban por allá al otro lado de la mesa y, no, yo me siento para acá, se puede acercar que aquí estamos, que esto es para hablar, no, yo me siento acá, no hay problema. Nos parábamos, yo le dije, pues vamos a pararnos y nos vamos donde está ella. Y una vez aprenden, entienden, realmente terminan cooperando con la mediación. A veces hasta uno se quedaba así medio callado y ellos allí buscando soluciones y una experiencia bien bonita. Nina, he seguido aquí hablando porque no sé, pero... No, está muy bien. Yo estaba escuchando y estaba resolviendo otro problema. Pero Carmen, voy a moverme a Carmen. Lo que pasa es que Adalberto y yo, nosotros nos dedicamos a tertuliar en otros lados y tenemos muchas tertulias adelantadas. Ojo, Silka, ojo, Carmen, que no es exclusión. Es que nosotros jangueamos y vamos juntos en un avión el viernes. Y entonces, pues, ya son muchas horas de vuelo en esta conversación. Lo que pasa, fíjate, Silka, lo que hablamos ayer en esta semana cuando estuve dando el curso, y Carmen, con la cual me une una amistad de 20 años, o un poco más, casi 25 ya. Con Adalberto es más, porque es de 30, pero con Carmen todos los 2000 hasta el día de hoy. Es que a mí esto del tema del conflicto y la transformación del conflicto por vía de distintas metodologías son cosas que me fascinan, pero no son automáticas. Así que yo llevo en este debate bastante como ustedes, sigo pensándolo, no claudico. Yo siempre pienso que el conflicto se puede resolver. Siempre, algo que dijo Adalberto, yo lo trabajo mucho, siempre hay una oportunidad para resolver el conflicto. Por más oscura que está la noche, va a amanecer. Por más oscura que esté la noche, va a amanecer. Y dentro de esa conversión, el conflicto de Palestina, yo llevaba días dedicándole, y como le expliqué a Iris y a Silke en otro curso, que había que llegar a un entendido porque esa gente estaban a piel de caramelo. Ellos querían defender a los vivos, los que estaban en cautiverio, los muertos les daban igual, ellos se matan y no hay problema porque eso es martirio. Y el martirio es ofrendar la vida por lo que tú crees. Pero el vivo no ha decidido ser parte del martirio. Y hoy, pues, ya empezó a moverse, estaba viendo las primeras fotos de los primeros presos en movimiento de parte del trueque, lo cual está muy bien. Y dentro de esa conversación, pues, buscar soluciones. Así que vamos a pensar esto desde una perspectiva profunda, y dentro de lo que es una perspectiva profunda de cómo nosotros podemos transformar el día más amargo de la vida al día de mayor alegría. Con esto cierro para escucharte, Carmen. Estamos en esta semana hemos tenido los almuerzos de gracia, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que la tradición más puertorriqueña que celebramos ahora se llama el Día de Acción de Gracias. Esa sí que es bien puertorriqueña. Que nadie dude que aquí habían pavos y los indígenas se pelearon con Colón y entonces se hizo una cena de... O sea, nosotros hemos adoptado la tradición puertorriqueña del Día de Acción de Gracias y a honra, ¿verdad? Mire que nosotros la reconocemos con mucha alegría. Y entonces, de repente, entre todo esto, uno empieza a reflexionar de qué pasa a partir de este día. Y entonces, yo pienso que dar gracias puede ser chévere, porque es una forma de cerrar momentos difíciles. Pero siempre he pensado que el momento de mayor posibilidad de transformar un conflicto es el fin de año. Todo el mundo quiere hacer una promesa de año, sea la católica, la pagana o la de usted. Todo el mundo quiere plantearse que el próximo año va a ser distinto y se empieza a reconciliar todo el mundo. Así que yo estaba con unos clientes que les tengo mucho cariño y me pareció bonito porque hace 2 meses atrás estaban peleados. 2 meses después ya están reconciliados. Y yo vine aquí, no pregunté todo, ¿verdad? Pero veo que hay reconciliación y una de las partes está muy cariñosa con la otra parte, lo cual me alegró. Pero es que llegamos al fin de año y nadie quiere celebrar las Navidades solo y la gente se empieza a reconciliar. Y el otro momento que yo siempre es en los cementerios o en la funeraria. Se murió alguien, nunca pierda la oportunidad. La oportunidad es para transformar el conflicto. Usted va y le dice al otro, lo siento mucho, que mucho tiempo hemos perdido con esta disputa que tú y yo tenemos. ¿Cómo podemos resolverla de otra forma?
Eso para mí es bien importante, la transformación del conflicto desde la perspectiva de la integración y no la exclusión. Así que, Carmen, dime de tus oportunidades. Ese concepto me gusta. Alberto lo estuvo hablando, yo también lo manejo. Las oportunidades para transformar un conflicto. ¿Cómo tú las ves? La Junta de Supervisión Fiscal es una desgracia, Carmen. Ya yo sé que es una desgracia. Ya yo sé que la juez Suen es una juez muy digna. No voy a hablar mal de ella porque ha sido muy digna, me parece. Pero que me impongan colonialmente todo eso es una desgracia. Ahora bien, también es una oportunidad. Dale. Sí, no, yo desde que me adentré al mundo de lo que es de conflicto, la he hecho parte completamente de mi vida, y cada oportunidad que yo para entrar en el proceso, para alivianar lo que esté ocurriendo, lo hago. Ya es como un compromiso muy personal. Y siempre las oportunidades hay que estar pendiente a ellas y tomarlas en el momento. Esto me trae una reflexión de hace poco. Tuve que ayudar a cuidar a una prima de mi mamá que está en esto de Alzheimer. Su esposo entró en esto de cáncer, así que era como una conversación bien triste, y obviamente me puse a su disposición. No, la oportunidad que me brindó ese momento fue que entran los hijos al panorama a tomar decisiones adultas, y había esta situación de que la hija quería ponerlos en un home y el hermano no quería. Entonces, ahí pues me inserté en el proceso, ¿verdad? Me inserté en el proceso y me dio la oportunidad de traer, porque obviamente en mi familia el concepto que tenemos de la persona adulta es que siempre vamos a apoyarlos, y que a menos que no sea algo totalmente grave como tal, los mantenemos en familia. Y cada cual pues hace lo propio por mantenerlo en su núcleo familiar. Pues así que me dio la oportunidad de ver qué era el conflicto que tenían estos dos hermanos, ¿verdad? Y obviamente la hermana, que era la que creíamos que podía ser más útil en el proceso, fue la que fue más negativa, porque ella, ahí descubrimos que tenía un conflicto personal ella misma con su pareja, por lo tanto, eso no la estaba enfocando para poder estar en el proceso de ayudar entonces a sus papás, porque tenía un conflicto con el cual traía desde Atlanta. Ella renuncia a Atlanta, viene a Puerto Rico y se tropieza que no era tan fácil el panorama como ella lo esperaba, más el conflicto que ella traía. Así que me inserté en el proceso y logramos. De hecho, ambos, mis dos primos están con el hijo en New Orleans. Él tiene una casa, se los llevó a ambos porque el otro tema era no dividirlos, ¿verdad? Ellos querían estar juntos. Así que básicamente se logró momentáneamente el que el hijo tenga a su papá con él, en lo que logra esta casa que ya está a ley de obtenerla, para entonces luego buscar a su mamá acá en Atlanta, porque entonces la hija se llevó a la mamá a Atlanta, en lo que el hermano consigue esta casa. La cosa es que quedó un poquito de sinsabor entre ellos, ¿verdad? Porque no entendía el hermano por qué la actitud de la hermana, si venían de un mismo núcleo familiar donde este tema se había conversado hacía mucho tiempo. Y ahí fue que descubrimos que ella de por sí tenía un conflicto de ella personal, lo cual también trabajamos, y como que entonces todo cayó en tiempo, ¿no? Todo volvió y ahí hubo la reconciliación entre los hermanos. En el caso de ella con su pareja, pues entonces están en un proceso de ayuda más intensa como pareja.
Y ahí pues entonces encaminamos las cosas. O sea que la oportunidad a veces se te presenta cuando menos tú lo imaginas y hay que aprovecharla para dar y poner ese granito de arena, ¿verdad? Ese pedacito de lo que tú conoces de metodología para que los seres humanos se entiendan y puedan comprender de que, mira, no somos iguales, pero si llegamos a un punto medio, podemos desarrollar una relación extraordinaria. Así que esa fue una experiencia personal y las oportunidades siempre, siempre están ahí y siempre hay que tomarlas. Siempre hay que tomarlas. Pero yo estoy muy pendiente a la quiebra en la pared, a la grieta en la pared, porque la grieta en la pared me da una posibilidad de penetrar por ahí, aunque sea chiquita, pero el agua se filtra por cualquier grieta. Pues, esa es una oportunidad. Y entonces eso es una oportunidad. Bien, estamos aquí en el programa Funche Caribeño, como todos los viernes a las 6 de la tarde, con un panel de conflictología con Silka Sepúlveda, Carmen Aide Núñez y Alberto Núñez López. Son todos especialistas en el tema, son gente chévere que nos relacionamos de distintas formas, con distintos sombreros nos relacionamos, pero nos hace pensar a todas y a todos cómo manejar los conflictos de una perspectiva mínimamente, por decir, integradora, reconciliadora, y eso está chévere. Los conflictos es una ciencia, uno no habla de conflictos porque no tiene más nada que hacer. Uno analiza el conflicto, analiza el encuentro dispar entre dos personas y trata de buscarle una solución a los mismos. Estamos aquí en Funche Caribeño con Daniel Nina en la conducción, con los compañeros invitados y compañeras invitadas, y en la producción general Alejandro Ortiz Arraiza y Adrián Siaca Pérez. Volvemos, Silka. Si yo te preguntara, ahora ya nos quedan unos minutos para que todo el mundo pueda hablar, quedan como 10 minutos menos. Silka, si yo te preguntara, a lo largo de tu experiencia y lo que has hecho en mediación como abogada también, como persona que viene una formación que es, si te caes te demando, ¿verdad? Esa es la formación de los abogados, es terrible, pero no hay más nada que buscar. Y uno interpreta mucho, pero te va a demandar, no hay forma que no te demande, ¿entiendes? Y es terrible porque la gente quiere que uno envíe una carta amenazadora y las cartas amenazadoras son cuestionables desde la ética profesional y te pueden radicar cargo. Dentro de todo eso, ¿cuáles serían 3 aprendizajes que tú dices, mira, lo que yo hago, lo que estoy haciendo, lo que voy a seguir haciendo? Hay 3 aprendizajes que a mí me parece que debemos siempre integrar. ¿Cuáles serían los tuyos, Silka? Pues mira, 3 aprendizajes que yo digo que siempre puedo integrar y lo puedo integrar en cualquier aspecto de mi vida y que cualquier persona lo pueda hacer. Número 1, siempre, como dijeron los compañeros, hay una oportunidad o una solución a los problemas. A veces lo que tenemos es que cambiar la perspectiva con la que estamos viendo el problema para poder entenderlo, poder ver lo que hay detrás del problema y poder trabajar. Porque a veces nos ponemos como una coraza y esa misma coraza, esa misma barrera es la que nos impide trabajar con las situaciones con las que estamos afrontando. Creo que lo segundo es que debemos buscar siempre las diferentes alternativas dentro de un problema. Muchas veces que nos vamos por una idea y nos quedamos en esa idea, nos fijamos en esa posición y no estamos dispuestos ni a ver, ni a escuchar, ni tan siquiera a analizar cuáles son las posibilidades o cuáles son los aspectos negativos o los positivos. Y yo creo que gran parte de lo que nosotros debemos aprender, no solo como profesionales, sino en nuestra vida privada también, es eso, a poder escuchar y poder analizar otras alternativas que quizás no es esa alternativa que para nosotros inicialmente era la ideal. Y lo tercero, creo que otro aprendizaje en el proceso de mediación es que debemos entender la importancia del diálogo. Las partes y como sociedad hemos perdido quizás esa habilidad del diálogo. Lo hemos cambiado quizás por una cultura un poco más violenta, un poco más reactiva. Estamos muy sensitivos, estamos cada quien muy enfocados en los problemas que está viviendo, en las situaciones que está afrontando. Y eso a la vez está impidiendo que las personas quizás podamos reaccionar de una forma positiva al día a día.
Sabemos que hay muchos estresores en nuestro medio ambiente, hay muchas situaciones que están pasando fuera de nuestro control. Así que el poder incorporar la comunicación, quizás para mí, entiendo que es la más importante, que debemos aprender no solo nosotros, sino tratar de transmitirla y enseñarla al resto de la población y en especial a esas generaciones más jóvenes, que peor aún es una generación que sus destrezas de comunicación se han visto afectadas por el proceso que ocurrió con la pandemia, donde al estar completamente aislados, ahora los vemos que son una generación que cada vez es menos proactiva o menos pro comunicación. Yo creo que básicamente para mí esas serían esas tres enseñanzas que me han traído las experiencias y en especial la mediación de conflictos como alternativas y como medidas o enseñanzas que yo debo incorporar en mi vida y que les recomendaría a otras personas. Está en silencio. Adalberto. Si producción puede, dime. Pero hay cosas que he aprendido, ¿no? 3 lecciones que tú compartes. O experiencias, miren, aparte de lo que dice la compañera Sepúlveda, que me parece muy acertado y que también lo hemos vivido, una de las cosas más importantes que hemos aprendido y trabajado, ¿verdad?, durante estos años con la mediación de los conflictos, es darme cuenta que todos los seres humanos quieren paz. Todos los humanos necesitan paz. Por más difícil que sea la persona, por más violenta, a menos que tenga un problema mental, una enfermedad mental, pero en circunstancias normales, todos queremos paz. Y eso nos lleva a que siempre está la posibilidad de que no importa cuán complejo sea el conflicto, se pueda solucionar de una manera negociada, de una manera en que se satisfagan los intereses de todas las partes, que es lo que buscamos, por lo menos lo que trabajamos en el modelo de negociación de Harvard. Lo otro es que todos los seres humanos somos complejos y todos los conflictos son complejos, por tanto, nunca podemos pensar que las cosas van a ser fáciles. Puede que se solucione fácil, pero eso es una ganancia. Siempre tenemos que estar dispuestos a trabajar y a aguantar y a insistir. Y por último, pues eso mismo, que siempre hay una solución. Siempre hay una solución, que algunas mejores que otras, algunas más satisfactorias que otras, pero siempre se puede llegar a esa solución que lleve a la paz, que lleve a la satisfacción de los intereses y que al final de cuentas solucione el conflicto. Ok, gracias por eso, Adalberto. Y Carmen, para cerrar. Carmen. Se nos fue Carmen ahora. Creo que se le cayó la cámara. No, está ahí, pero no la vemos. Bueno, pues vamos a cerrar. Si ustedes me preguntan a mí, Carmen, volviste. Dime 3 puntos, Carmen, para cerrar. En teoría del conflicto, 3 lecciones que incorpore. Carmen. Dime, Carmen. Se nos cayó, Carmen. Bien, pues déjame yo entonces cerrar. Fíjate, yo trabajo mucho en la transformación. Micrófono, si se pueden controlar, producción, por favor. Yo controlo mucho las múltiples herramientas que tengo para transformar un conflicto. La última que pienso es en metodología. Yo pienso sentido común, intuición, unas destrezas primarias y luego pienso en metodología. Tengo demasiados recursos como cualquiera para transformar el conflicto. Segundo, yo parto de la premisa que la transformación del conflicto es convivir con él eternamente. Y eso nunca me olvido, los conflictos no van a desaparecer, yo convivo con él. Y finalmente, siempre vivo con el optimismo que el conflicto se va a resolver. Y eso me causa mucha alegría. La transformación del conflicto va a pasar. Bien, Carmen, ¿te lograste comunicar? ¿Estás ahí, Carmen? No la conseguimos. Bueno, pues vamos a dar por el programa por hoy.
Vamos a darle las gracias a todas las personas que han participado, Carmen Aide Núñez, a Adalberto Núñez López y a Silka Sepúlveda Ramos. Gracias por haber estado aquí. Este es Funche Caribeño, como todos los viernes a las 6 de la tarde. Mañana sábado a las 2 de la tarde tenemos el Club de Lectores. El otro día, el próximo día, que es el lunes, tenemos Cultura 7D y luego de eso volvemos a el Club de Lectores a las 2 de la tarde y los lunes tenemos Cultura 7D, los martes tenemos Río Piedras Cultural, Río Cultural y los jueves tenemos Santurce en 5. Así que con eso nos despedimos por hoy. Gracias a todos por seguirnos, gracias a todos por estar con nosotros y volveremos como siempre todas las semanas para seguir discutiendo temas de actualidad en Puerto Rico para el resto del mundo. Será hasta entonces, gracias al panel por estar con nosotros hoy. Buenas tardes. Buenas noches.